5. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos al Sol de la Mañana, 6:58 minutos en este primer programa del año 2017. Muchas felicidades, muchas bendiciones para todos los dominicanos y dominicanas y para todos los que nos escuchan en el mundo. Hoy iniciamos nuestro trabajo en el Sol de la Mañana en este nuevo año 2017. Y como siempre, iniciamos nuestro trabajo con la palabra de Dios. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nada mejor que este pensamiento de Isaías 41:10 de la Biblia para iniciar este año 2017 que tiene tantas expectativas, tantas cosas que queremos lograr y tantas ilusiones que queremos alcanzar. Estamos precisamente al frente del programa porque nuestro hermano y amigo Julio Martínez Pozo está disfrutando de unas muy merecidas vacaciones. Son las vacaciones que toma al inicio de cada año para disfrutar con su familia y poder, ¿verdad?, recargar las baterías y venir nuevamente dentro de una semana a conducir el programa y estar al frente de todas las cosas que tienen que ver con nosotros. Un saludo especial para todo el pueblo dominicano. Ayer fue Año Nuevo, fue un día de mucha alegría para el pueblo dominicano. Siempre un año nuevo es un reto. Siempre un año nuevo es una esperanza que se abre, es una ilusión que se anida en nuestros corazones. Y le deseamos a todo el pueblo dominicano, a cada uno de los amigos y amigas oyentes del Sol de la Mañana, que todas sus esperanzas se conviertan en una bella realidad, en una feliz realidad. En este año 2017 cumplimos 5 años en este proyecto que ya va creciendo cada vez más. Recordar que salimos un 12 de marzo del año 2012 en una etapa muy importante para cada uno de los que conformamos este equipo y que este proyecto ha ido creciendo. Este año estoy convencido que es un año de consolidación, un año de fortalecimiento, un año de ampliación y de seguir, como dijimos al principio cuando hicimos este proyecto del Sol de la Mañana, cada vez más construyendo en vez de destruir, ayudando en vez de hacer daño, sumando en vez de restar, multiplicando en vez de dividir. Esa es la línea fundamental de los que estamos en este espacio tan importante que es el Sol de la Mañana, ejerciendo cada día un periodismo responsable, un periodismo, un medio de comunicación, un trabajo, no solamente para hacer y dar noticias, sino sobre todo para crear opiniones, para evaluar con las diversas posiciones que hay en los que conformamos este espacio desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la mañana, todos y cada uno con nuestras posiciones, pero sobre todo respetándonos, tratando de que cada uno defienda su idea sin hacerle daño ni a los demás, ni mucho menos a nuestro público, que es a final de cuentas el soporte fundamental de todo lo que hacemos. Así que iniciamos nuestro primer programa del año con profunda alegría, con grandes esperanzas y con profunda satisfacción de que tendremos el apoyo permanente siempre de nuestro Dios para cada una de las cosas que hacemos. Iniciamos precisamente saludando a Antonio Espaillat y a Montserrat Espaillat, dos empresarios que son los propietarios de este medio y de todas estas emisoras que han transformado la comunicación en la República Dominicana, a Julio Martínez Pozo, donde quiera que se encuentre, a María Elena Núñez, a Víctor Gómez Casanova, a Melton Pineda, a José La Luz, Oli Matos, a Nivel Carrosario y Pablo Maquini, al equipo de 5 a 7, que sigue haciendo un trabajo fuera de serie, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Daris Terrero, Luis Ramírez, Andrés Martínez, nuestro especialista en asuntos agropecuarios Manegonte, desde Santiago, Ramón Paulino, y nuestro especialista en deportes, Rafaelito Díaz, asimismo como a nuestra productora Helen Hill, a Sonia Patiño, a Mauri Aybar, el maestro de maestros, a Jova Bernard y al equipo de Señales TV que siempre nos da la imagen en este canal que sigue sembrando valores en la República Dominicana. Angie, Felipe, Evelyn, Jesús y Joan, gracias a todos por estar con nosotros en el Sol de la Mañana. El Sol de la Mañana. El Sol de la Mañana. A las 7:03, miren, antes de hacer el primer comentario,
El año empieza en el mundo con una situación sumamente dolorosa y lamentable. Un atentado terrorista en el día de ayer en una discoteca en el centro de Turquía, de la capital de Turquía. 39 muertos, 69 heridos en un atentado terrorista que aparentemente, aunque no se ha confirmado, pero aparentemente parece ser que el Estado Islámico es que ha asumido o va a asumir la responsabilidad. Un hombre, se pensaba en principio que eran dos, pero después se demostró con las cámaras que fue un hombre, entró a esa discoteca, una discoteca muy famosa, mató al guardia, que es de seguridad, y entró y disparó una ráfaga y mató 39 personas, hirió a 69. En medio de la confusión salió corriendo, se desapareció y la policía turca lo está buscando. Muy lamentable, doloroso para el mundo, donde quiera que hay pérdidas de vida, es muy dolorosa para esa población, para esa nación, pero también para cada uno de los que defendemos la vida en todos los sitios. Ojalá que este sea un año, este año 2017, donde todos los países del mundo que combaten el terrorismo puedan augurar esfuerzos claros para esta situación del Estado Islámico. Hay grandes expectativas con la asunción al poder de Donald Trump, porque evidentemente Estados Unidos toma una variación significativa en su política antiterrorista mundial y en su combate a lo que tiene que ver el Estado Islámico, en su apoyo a Siria, en su situación con Turquía, es decir, en todo lo que tiene que ver con este ambiente internacional. Todavía no se sabe exactamente qué es lo que va a hacer Donald Trump, porque él ha dicho muchas cosas, contradictorias algunas y medio raras otras. Él sube al poder ahora en enero, el día 20 asume la presidencia de los Estados Unidos. Barack Obama en sus últimos momentos, sus últimos días como presidente, ha estado tomando una serie de medidas, sobre todo en el plano internacional. Sacó 32 diplomáticos de Estados Unidos, de Rusia, acusando que se habían inmiscuido en la política, que no eran propiamente diplomáticos, sino que eran agentes de la seguridad rusa y que de alguna manera influyeron en varios aspectos de Estados Unidos, incluido las elecciones. Y la situación se está tornando un poco complicada. Este acontecimiento de Turquía la complica un poquito más. El panorama mundial no se ve muy claro, señores. Este 2017 nos llega con un panorama internacional muy complicado y difícil, porque las expectativas en torno a Donald Trump no están muy claras. Particularmente desde el punto de vista económico, soy uno de los que piensa que podría haber en el mundo grandes complicaciones económicas. ¿Por qué? Lo decía Rosario Espinal el pasado viernes en la entrevista que le hicimos. El problema es que con Donald Trump asumen la conducción de los Estados Unidos dos complejos económicos que tradicionalmente habían estado marginados en los últimos tiempos porque los demócratas lo habían de alguna manera echado a un lado, y que con los republicanos y con Donald Trump vienen de nuevo a asumir el control. El complejo, sobre todo militar económico, el complejo económico-militar. Es decir, los que propician la guerra en el mundo pasan a tener primer orden en los Estados Unidos con Donald Trump. Y recordamos a Ronald Reagan. Cuando Ronald Reagan en los años 80 asumió la presidencia de los Estados Unidos después de haber derrotado a los demócratas, las expectativas parecidas a lo que pasa ahora con Donald Trump estaban precisamente en esa orientación. ¿Qué va a pasar en el mundo? En aquel momento todos temíamos con Reagan que se iba a provocar grandes crisis mundiales y guerras en el mundo, y así mismo fue. Ahora la expectativa es de que nuevamente pueda provocarse en los Estados Unidos una situación de tensión y de apoyo a una serie de situaciones en el mundo que conlleven a conflictos bélicos más grandes, a intervenciones más amplias de los Estados Unidos, a situaciones que provoquen la alteración de la paz mundial, pero sobre todo que afecten el desenvolvimiento económico de muchas naciones. Entre, yo he dicho y reitero, se incluyen países de América Latina como el nuestro. No tengo de manera particular grandes expectativas con los Estados Unidos en torno a la economía dominicana, y ese es un reto para el gobierno del presidente Medina, que ha manejado tan correctamente la economía. Hay fuertes nubarrones con la llegada de Donald Trump al poder. Fuertes nubarrones porque Donald Trump lo primero es que no cree en ninguno de los tratados. Después que llegan a veces se convierten en más conservadores de lo que dicen, pero en sentido general Donald Trump no cree en ninguna de las
de los tratados de libre comercio, ni ninguna de estas cosas, y quiere como encerrar nuevamente a Estados Unidos de él y golpear económicamente a los demás. Y una de las cosas más temibles que le pueden pasar a nuestras economías es precisamente que Estados Unidos empiece a creerse que de verdad es el policía del mundo en términos militares y el policía del mundo en términos económicos, porque eso nos provoca situaciones muy difíciles. La economía dominicana ha estado creciendo de manera significativa y esto se corresponde con el ciclo económico positivo que también ha vivido los Estados Unidos. En la presidencia de Barack Obama, la economía norteamericana ha tenido una consolidación y un crecimiento histórico. O sea, Barack Obama entró en medio de una crisis, de la crisis económica más grave dejada por George Bush. Una economía que incluso por primera vez en mucho tiempo Estados Unidos estuvo en recesión económica. Recordemos que la recesión es 3 trimestres consecutivos decreciendo. Así tuvo la economía norteamericana cuando llegó Barack Obama al poder. Y Barack Obama transformó todo eso y puso a crecer la economía norteamericana. Hoy el desempleo está en sus niveles más bajos en los Estados Unidos y la capacidad de consumo de la gente está en su mayor nivel. Entonces, esto lógicamente se refleja también positivamente para nuestras economías. Siempre he dicho, cada vez que la economía norteamericana crece 1 punto porcentual, la nuestra crece 3 puntos porcentuales. Pero cada vez que la economía norteamericana decrece 1 punto, la nuestra decrece 3 puntos. Es decir, que las expectativas económicas para nuestros países y en especial para la República Dominicana no son tan halagüeñas en el 2017 con la presidencia de Donald Trump. Y en el mundo, el temor a que se puedan producir grandes confrontaciones bélicas y que Estados Unidos empiece nuevamente a jugar un papel odioso y deleznable en términos de relación con muchos países, es cada día mayor con el gobierno de Donald Trump que se inicia a partir del día 20 de este mes. Así que esperamos, ojalá quisiéramos estar equivocados, de verdad que quisiéramos estar equivocados y que Donald Trump a final de cuentas realice un buen gobierno. Pero de verdad lo digo, las expectativas no están para que el mundo en términos internacionales pueda tener el año 2017 muy positivo. Lógicamente, a final de cuentas, lo que más importante para cada uno de nosotros es mantener las expectativas y las esperanzas. Independientemente de lo que pueda hacer la política y la acción de Donald Trump, la situación mundial ha cambiado, eso es cierto. Y muchas cosas tal vez él querrá hacer que no podrá hacer. Lo importante es que en el mundo se mantenga el compromiso con la paz, se mantenga el compromiso por la lucha en contra del terrorismo y sobre todo Estados Unidos, con quien sea la cabeza, en este caso con Donald Trump, entienda que los tiempos han cambiado y que ellos también tienen que ajustarse a esta realidad que vive el mundo en estos momentos. El sol de la mañana. Mire, nuestro segundo comentario del día de hoy tiene que ver con la concentración evangélica nacional realizada en el día de ayer, encabezada por el pastor Ezequiel Molina. Fue la concentración número 53 años consecutivos. El pastor Molina y su congregación han estado realizando esta concentración y me pareció muy importante que él iniciara su discurso. Concentraron entre 60 y 70 mil personas en el Estadio Olímpico, como hacen todos los 1 de enero. Una acción que tiene un gran valor desde todo punto de vista para la sociedad dominicana, para los líderes evangélicos, las congregaciones evangélicas, las congregaciones religiosas en sentido general. Y el tema fundamental era la reconciliación. El pastor Molina entiende, y creo que tiene una posición bastante clara en ese aspecto, que el país debe caminar hacia la reconciliación, y yo estoy totalmente de acuerdo con el pastor Molina en ese aspecto. Incluso iniciaba su discurso estableciendo que lo que pasó el año pasado, recuérdense que el año pasado hubo un conflicto porque él criticó una serie de asuntos que tenían que ver con corrupción y con una serie de elementos y todo el mundo pensó, estaba el presidente Medina presente, que tal vez fue dirigida al presidente Medina en un momento electoral, precisamente el año pasado fue un año electoral y todos los candidatos estuvieron presentes, entre ellos el presidente Danilo Medina, y entonces él aclaró que su discurso no estuvo dirigido al presidente Medina, que incluso lo conversó personalmente con el presidente Medina y que el presidente Medina le dijo, bueno, pero yo estaba ahí, yo sé que no fue así. Bueno, qué bueno, porque ciertamente había una inquietud alrededor de esto. En este año yo quiero destacar 4 de los elementos fundamentales que compartió ayer el pastor Ezequiel Molina y que yo creo que son trascendentes para la sociedad dominicana.
El primero, él decía, su discurso estuvo centrado en la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? La reconciliación es entenderse nuevamente con algo con quien usted ha peleado. Y él decía, el pueblo dominicano, por una serie de razones, mucha gente está peleada con Dios y tiene que reconciliarse. Mucha gente, y sobre todo esta cultura nueva que está llevando, cultura de la muerte, de la desunión, de la falta de integridad, de la falta de valores en la familia, una serie de elementos que llevan a que el ser humano, el hombre y la mujer, se esté alejando cada vez más de Dios, y él entiende, y yo comparto esa inquietud del pastor Molina, que debe reconciliarse. Y que esa reconciliación pasa por 3 aspectos. Sea en el plano con Dios o sea en el plano de usted tener algún conflicto con alguien o con algo, esa reconciliación pasa por tres pasos. El primer paso es reconocer usted que tiene culpa y confesar que ha cometido esa acción incorrecta frente a otro. Puede ser, decía él, frente a su pareja, frente a sus hijos, frente a su familia, frente a sus amigos o frente a Dios. Reconocer que usted tiene culpa, que ha actuado mal y que quiere entonces dar el paso diferente. Lo segundo es buscar el perdón, es decir, actuar pidiendo ese perdón. Y el tercero, hacer acciones que lleven a demostrar que usted realmente ha cambiado. Entonces yo creo que en todos los planos de la vida, no solamente en el plano de la fe, sino en el plano de la vida cotidiana, nuestra sociedad está cada vez más llena de divorcios, nuestra sociedad está cada vez más llena de hijos que no respetan a los padres, nuestra sociedad está cada vez más llena de gente que tiene una visión diferente a lo que tiene que ser hacer el bien. Ya vivimos en estos días esta situación de una banda encabezada, ¿verdad?, por un hijo de un general que se suponía que debería estar actuando de manera correcta por todo lo que tenía, y sin embargo daba malas acciones. Es decir, caminamos en una sociedad que cada vez se está dividiendo, hundiendo y caminando por un sendero incorrecto. Entonces se necesita la reconciliación en la familia, en las relaciones, en hacer el bien a los demás, en entregarse por los demás, y esa reconciliación con Dios. En términos sociales, él criticó varios aspectos que yo quiero destacar. Criticó la impunidad, y es cierto, tiene toda la razón el pastor Molina al criticar la impunidad. ¿Qué es la impunidad? No castigar las cosas incorrectas desde el punto de vista de la ley. Porque recuérdense que el Señor todo lo perdona, pero hay leyes establecidas para quienes cometen acciones incorrectas. Y es verdad que en República Dominicana hace un tiempecito, lamentablemente, nuestro sistema de justicia está muy débil. Tiene muchas limitaciones. Muchos dirán, bueno, pero el gobierno tiene una responsabilidad. También el gobierno tiene responsabilidad. Pero hay que caminar a la institucionalidad cada vez más. Es institucionalmente que tenemos que caminar. Y la impunidad tiene un elemento fundamental en quien tiene que impartir justicia. Quien tiene que impartir justicia es el sistema de justicia de la República Dominicana. Es el Poder Judicial. Entonces el Poder Judicial tiene que cumplir con su papel. Lamentablemente, por la falta de institucionalidad, todavía tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo influyen muchísimo en el Poder Judicial. Eso tenemos que superarlo. Y parte de la impunidad es eso, señores. Entonces yo comparto esta crítica, pero creo que debe establecerse un mecanismo más expedito y claro de parte de quienes dirigen el Poder Judicial para tratar de cada vez más darle independencia a este poder y hacerlo operativo, porque también tenemos, y este año sucedieron varios casos de jueces que estaban haciendo todo lo contrario a lo que es impartir justicia, que estaban actuando contrario al sentido real que debe tener un poder como el Poder Legislativo, como el Poder Judicial. Jueces, como varios casos que hay, donde estaban no solamente vendiendo sentencias, sino aupando delincuentes y bandas que estaban matando personas. Entonces, ese nivel de impunidad hay que tratar de frenarlo. Hay que hacer todo el esfuerzo para frenarlo. Lo mismo que en el asunto de la corrupción, que es, digamos, la bandera fundamental de la oposición, pero que hay que también tenerla con una visión objetiva en consideración. Es decir, en los últimos tiempos hemos avanzado en términos de lo que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes a nivel del Estado propiamente dicho, y sobre todo de manejar las cosas con transparencia. Pero somos seres humanos y nadie es perfecto, y todavía hay mucha gente, todavía hay muchos niveles de corrupción que tienen que ser enfrentados con eficacia, que tienen que ser enfrentados con responsabilidad. Y yo creo que en ese aspecto también esta crítica a la impunidad en la República Dominicana, el pastor Molina tiene toda la razón.
Habló del deseo voraz de muchos monopolios y de cómo hay empresas que a final de cuentas lo que quieren simple y sencillamente es este capitalismo salvaje y abusivo que no le importa la vida de los demás, sino sus ganancias. Hablabas de las ARS, de las AFP, de una serie de situaciones, y esa es una inquietud también que tiene toda la población, que él fue vocero. Habló también de las EDES en el plano eléctrico, que son abusivas, que cometen muchísimos abusos y que nadie puede ponerle freno. Yo creo que este llamado también debe ser un llamado a la reflexión, no solamente del gobierno, porque muchos de una vez miran al gobierno, sino de la sociedad en sentido general. Cada uno de nosotros tiene que cumplir con su responsabilidad. Si a usted hay alguien que está abusando, una ARL, una AFP o una de estas EDES, y usted se queda callado, usted es cómplice a final de cuentas de esto. Tenemos como sociedad, cada uno de nosotros, que asumir nuestra responsabilidad también. Y yo creo que en eso, de alguna manera, también era la preocupación del pastor Molina. Y finalmente expresaba algo que es la inquietud de todos los que de alguna manera tenemos profunda fe y respeto a la vida. Hablaba de la crítica al aborto y a estas objeciones que hace el Poder Ejecutivo a la ley que aprobó el Congreso o que quiere aprobar el Congreso en torno al Código Penal. Decía el pastor Molina que el aborto es un homicidio, y es verdad, el aborto es un homicidio, pero que en la aplicación del Código Penal no se puede ser, decía él, no se puede crear un marco tan estricto que a final de cuentas ponga a los médicos en miedo. Yo estoy de acuerdo con eso, muchos estamos de acuerdo en el sentido de que hay situaciones, no las tres que están planteadas en la objeción, hay una de las tres, y él lo decía, y de alguna manera es la inquietud de todos nosotros, de que hay un momento donde hay que tener ciertos niveles de flexibilidad cuando se trata de dos vidas. Cuando está en juego la vida de la madre y del niño, ahí lógicamente la ciencia tiene que jugar un papel y los cristianos nunca estamos en desacuerdo con eso. Pero además vamos más lejos. ¿Por qué es que no queremos que esa sea, digamos, una parte objetada, no objetada? Porque sencillamente eso está contenido en el propio Código Penal. El artículo 22 del Código Penal establece lo que es un estado de necesidad y dice, no es penalmente responsable quien ante una amenaza o peligro inminente de él o de otra persona realiza actuaciones contrarias al código. Es decir, ahí está, y lo hemos dicho siempre, de las tres salvedades que hace el presidente, hay una que está en el código que no hay ni siquiera que ponerla. La discusión es por las otras dos. Y ayer el pastor Molina daba claridad en torno a eso. Cuando se quiere, cuando hay incesto o violación, no se le puede decir, bueno, que la mujer tiene que tener libertad para tomar la decisión. Sí, es verdad, tiene que tener libertad para tomar la decisión, pero no para cometer un homicidio, no para matar una vida. Estamos de acuerdo que las mujeres tienen que tener derecho, correcto, pero no pueden tener, ni la mujer, ni el hombre, ni nadie puede tener derecho a matar a una persona. Y el artículo 37 es claro que dice que hay que respetar la vida desde la concepción hasta la muerte. Entonces, ¿cuál es el problema? Que queremos quitar ese niño porque la mujer se va a estar recordando siempre de esta situación, decía el pastor Molina ayer, y que es uno de los argumentos que nosotros hemos planteado. No, el niño no tiene la culpa de lo que pasó. Y si usted contra ese niño comete un homicidio, la mujer va a tener una doble crisis. La crisis de la violación y la crisis de haber matado a su hijo. Entonces, a final de cuentas, lo que hay que tener ahí es una visión de amplitud, porque decía el pastor Molina, y muchos conocemos esto, y él decía, mucha gente sabe muy bien que hay niños que las mujeres salen embarazadas tal vez sin quererlo, y que han tentado en un momento hacer el aborto, y no lo hacen, y después ese niño es el soporte de la familia, es el soporte de ella, es el soporte de todo lo que están alrededor. Entonces, hay que tener claridad en torno a esto. Es decir, las objeciones de las tres, hay dos, que es la que nosotros nos oponemos, y decía el pastor Molina ayer muy claro. Es decir, no es poner una camisa de fuerza, es primero ser respetuoso de las leyes. Las leyes establecen muy claro el artículo 37, y en una de las partes establece también la forma de proceder cuando la madre y el niño son dos vidas que están en peligro, cómo actuar desde el punto de vista médico. Es decir, lo que el presidente Danilo Medina, y es lo que hemos estado orando permanentemente y tratando de hacerle entender, una de las preocupaciones están contenidas en el Código Penal y las otras dos no se corresponden con lo que dice la Constitución, ni se corresponden con la visión de Dios sobre la vida. Y ojalá que este discurso del pastor Molina en el día de ayer y todo lo que hemos estado planteando en este aspecto puedan sensibilizar al presidente Medina y llevarlo nuevamente a caminar el sendero de la fe en el cual él nació
y se desarrolló. Finalmente decía en este aspecto el pastor Molina que hay gente que quiere quitarle la esencia cristiana a lo que es el Estado Dominicano. Quien creó la nacionalidad dominicana fue Juan Pablo Duarte y la creó poniéndole como consigna fundamental Dios, patria y libertad, poniendo a Dios primero. Entonces, no es que los cristianos quieran cambiar la Constitución, no. Porque al final de cuentas, si quisiéramos cambiar la Constitución, lo que quisiéramos fue una iglesia. No queremos hacer iglesia en el país. Ahora, lo que sí queremos es que los valores fundamentales de quien creó la nacionalidad y de quien es el soporte de cada una de las cosas que hacemos se mantengan. Ese es el espíritu de ese trabajo que estamos haciendo para que en esta discusión sobre el Código Penal se respete la vida y no se imponga la muerte. El sol de la mañana, el sol de la mañana. A las 7:23, miren, mi comentario en este aspecto tiene que ver con los retos de este año a propósito del presidente Medina y del nuevo gobierno. Es cierto que el 2016 dejó una grave situación que debe servir de lección desde mi punto de vista al presidente Medina. El país, por muchas situaciones, y terminamos el año precisamente pasando por situaciones como esa, vive en un estado de tensión y de preocupación y de zozobra por el incremento de la delincuencia, por el incremento de la violencia, por la inseguridad ciudadana. Y el presidente Medina, que siempre tiene los oídos en el corazón del pueblo, tiene que tomar en cuenta esta situación. Este año 2007, uno de los elementos fundamentales en lo que tiene que inmiscuirse el presidente de la República es en un plan dirigido por él para enfrentar la inseguridad ciudadana. Dirigido por él, y yo no me voy a cansar de decirlo. ¿Por qué? Porque lamentablemente por la falta de institucionalidad que tenemos, en este país las cosas caminan bien cuando el presidente se pone en ellas. Muchos dirán, pero Eury, eso demuestra falta de institucionalidad. Es que todavía tenemos falta de institucionalidad. Señores, la muestra más clara la vimos ahora mismo. El presidente reunió a los militares, reunió a los organismos de seguridad, reunió a la policía y le dijo, hay que terminar esto de Percival de alguna manera, tiene que frenarse esa situación. Él no mandó a matarlo, sino a frenar esa situación, porque es verdad que ese muchacho se estaba burlando de todo el mundo, no de la policía, del país se estaba burlando. Entonces el presidente tenía que tomar una decisión, porque si no, ¿para qué dirigía el país? Y actuó, señores, no pasaron 24 horas. Y cada vez que el presidente de la República, yo digo ahora Danilo, que es el presidente, pero cualquiera de los presidentes, cuando un presidente asume la responsabilidad de algo, las cosas empiezan a caminar, por lo menos a caminar bien. No van a encontrar una solución completa, pero van a empezar a caminar bien. Eso es todavía una muestra de nuestro atraso político, eso es verdad, es duro decirlo. Pero no puede permitir el presidente que este estado de desasosiego, este estado de temor, este estado de ansiedad. Señores, en diciembre, miren, yo viví la situación de que varias gente tenía temor de ir a plazas comerciales. Temor. ¿Por qué? Porque cuando viera a ver aparecía alguien que iba a saltar y se te pegaba un tiro. Entonces, eso hay que tratar de limitarlo, de llevarlo a la mínima expresión. Y oigan, aquí la gente confía mucho en el presidente Medina, la gente confía en él y cree que tiene buenas intenciones y que es un hombre con una visión clara. Y miren, el presidente no se ha puesto en asuntos de seguridad todavía. En los 4 años, lamentablemente, no ha sido su prioridad, salvo en el aspecto del 911, que es de alguna manera un asunto, ¿verdad?, de solucionar situaciones, no de prevenir situaciones. Entonces, en ese aspecto, el presidente tiene que asumirlo, el presidente tiene que declarar como prioridad al inicio del año. Declaró el año como el año del desarrollo agroforestal, muy bien, qué bueno, etcétera. Pero una de sus tareas fundamentales debe ser, empezando enero, formular un verdadero plan de enfrentamiento a la delincuencia, de bajar los niveles de inseguridad que hay en la República Dominicana. Eso es tarea fundamental, presidente. Eso es tarea fundamental porque la gente va a tener tranquilidad y va a confiar en la medida en que vea acciones dirigidas en torno a eso. Y quien tiene que encabezar esas acciones es usted, presidente. Presidente Medina, es usted que tiene que encabezarla. Nadie va a creer en la transformación de la Policía Nacional si no está el presidente metido. Lamentablemente es así. Y ahora hay un ministro del Interior que es un hombre de absoluta confianza del presidente, Carlos Amarante Baré.
Pero la policía que ha logrado, mire, avanzar muchísimo, la policía ha logrado avanzar extraordinariamente, pero todavía hay un temor en torno a eso. Todavía hay una situación en torno a eso. Todavía se cree que no se han tomado las medidas del lugar para resolver ese problema. Pero además, la orientación que tiene la Policía Nacional en vinculación con la sociedad todavía es muy débil. Las dos mejores policías de América Latina son los carabineros de Chile y la policía sandinista. ¿Y usted sabe cuáles son las características fundamentales de esas dos policías? Que están vinculadas a la población, que la población no le tiene miedo, que coopera con ellas, que está vinculada de manera directa. Y lógicamente el otro aspecto, que tiene unos niveles sociales mucho mejor que cualquiera de las profesiones que hay en esas sociedades. Es decir, son policías que tienen una gran cantidad de beneficios sociales, de seguridad social, que tienen buenos salarios y que tienen una preparación permanente. Entonces, esa es la ruta, presidente. Presidente, esa es la ruta. Tan sencilla como eso, simplemente ver qué ha pasado en Nicaragua, que es más atrasada, una sociedad más atrasada que la nuestra, y qué ha pasado en Chile, que es un poquito más avanzada, pero que muchas cosas se pueden de alguna manera adecuar a República Dominicana. Entonces, ya no es posible que se continúe en ese aspecto. Lo mismo, José Laluce se ha cansado de decirlo aquí en varias ocasiones, el nivel del plan de seguridad tiene que tener elementos que vinculen a la tecnología, no solamente con las cámaras, porque las cámaras son muy importantes para tú ver lo que sucede. El problema es darle seguimiento a esa cámara e implementar medidas para evitar que las cosas que se ven en esa cámara sucedan. Él habla de la famosa seguridad perimetral, que yo comparto y creo que eso es correctísimo. Es decir, usted tiene que establecer, y ahí viene la policía y las mesas que se están creando ahora, que ojalá den resultados concretos, porque hay que ponerle una atención especial, y yo reitero, con el presidente en la cabeza, usted establecer mecanismos en cada una de las áreas donde usted pone a funcionar a la policía en coordinación con la sociedad, con los otros organismos del Estado, a evaluar, a rendir informes y a dar sanciones a quienes violen las cosas que están planteadas ahí. Si no es con esa visión global para un plan específico y eficaz de enfrentamiento a la inseguridad ciudadana, seguiremos todos con temor. Presidente Medina, si yo fuera usted, declararía enero como el mes de empezar a quitar esa incertidumbre de la gente. Le hablaría a la nación dominicana presentándole las líneas generales de un plan específico, claro, preciso, y sobre todo pediría el concurso de la población en torno a eso, porque ningún plan es efectivo si la población no está de alguna manera vinculada. Pero el primero que tiene que estar vinculado, el primero que tiene que estar preocupado, el primero que tiene que dar un paso hacia eso, es usted, señor presidente de la República. Amigo y hermano Danilo Medina, hombre que yo he apoyado desde que empezó a ser candidato y que creo que ha sido el mejor presidente que ha tenido la historia de la República Dominicana, tiene un reto al inicio del año 2017. Ese reto se llama lograr nuevamente la confianza y seguridad de la población ante esta situación que está pasando. Y eso empieza por usted, señor presidente. Esto empieza por usted, amigo y hermano Danilo Medina. Dé el paso. Hágalo. La gente confía en usted. Pero solamente vamos a creer que de verdad se está trabajando en torno a esto cuando usted dé la cara, cuando usted asuma esto y cuando usted como presidente se comprometa ante su pueblo que va a cambiar esta situación.